Es un cartel con un diseño sobrio, oscuro, casi fúnebre, una estética elegante, pero fuerte, como de una casi cierta violencia, ¿no?, que se impone, que fueron los elementos que me hicieron correr a la curiosidad de saber qué decía esa frase tan poco intuitiva para alguien que no sabe alemán. El significado me impactó. El derecho al voto de las mujeres, no. ¿Qué quiere una mujer? Era la gran pregunta de Freud. Pues ni yo misma lo sé, ¿no? Pero lo que sí sé es que la diferencia sexual ha producido que muchas mujeres ni siquiera puedan preguntárselo, o que antes de la pregunta haya un no, tú no. Y entonces, ¿qué hay detrás de ese no? Una transgresión, una invitación al exceso, al traspasarlo. Y bueno, con esto me parece inevitable pensar en la gran mujer mítica, transgresora, quitapolvos en su camino, que es Antígona, y la frase que su hermana le decía, que personalmente es una frase que siempre me convoca, es: Antígona, tú siempre te apasionas por lo imposible. Es imposible que está detrás de cada no. El no que parece rosa, pero que también puede ser fúnebre. Uno de los carteles que me llamó más la atención de esta exhibición es un cartel en donde se muestra dos sujetos, probablemente políticos, en traje, que están diciendo salud, están chocando unas copas de champaña, unas copas altas, y debajo de ellos se puede observar una especie de mamíferos, roedores, ratas, que intercambian fajos de billetes. La imagen, desde luego, es una imagen que hoy tiene una resonancia universal. Cuando hoy hablamos de los nacionalismos y pensamos en todas las afectaciones culturales que se pueden conformar para los símbolos nacionales, nadie toma en cuenta que quizá la única punto en común que tienen las naciones hoy en día es la corrupción. Eso es el signo nacional más extendido por el mundo, y es por eso que este cartel revela que no es un asunto exclusivo de países europeos u occidentales, sino que este espectro recorre cuanto espacio geográfico esté disponible para que la élite pueda lucrar con los deseos de una población, y con esto, desde luego, se va ensanchando una brecha que vemos de la Patagonia a Nueva York y de Nueva York a Nueva Delhi, de gente inconforme, de gente que está rompiendo cada vez más con el pacto social que hoy identificamos con el Estado moderno, con la democracia representativa. Viene precisamente de ahí, viene precisamente de esa cena en donde dos personas de la élite chocan una copa de champán y se reparten un dinero que no es suyo, que es el capital de las personas, y que esa constante tensión y esta brecha que ahora es un abismo, pues conforma la globalización de los de abajo, de quienes estamos en resistencia, y desde luego estamos abajo de esos roedores y esos mamíferos que aparecen en el cartel repartidos en los billetes. Nosotros estamos abajo y estamos en una resistencia que probablemente y quizá muy pronto llega a sustituir a quienes hoy chocan sus copas de champán. Que quisiera celebrar que alguna institución pública o privada en cualquier lugar del mundo se dedique a hacer una colección de los carteles que tienen que ver con la vida política de un país, ¿no? ¿Cómo es que la participación política echa mano del trabajo de artistas gráficos y diseñadores, ¿no? En México tenemos una larguísima tradición del trabajo gráfico en sentido político, pero siempre se centra del lado de la caricatura política o la gráfica de protesta, ¿no? Y desconozco, pero conozco hasta cierto punto, y no hay muchísimos fondos desde una institución pública que se dedica a esto. Hay archivos, sí hay muchos, pero en el ámbito público desconozco si hay una colección de este tamaño sobre la vida de la participación política de la gente, ¿no? Bueno, me gusta mucho esta exposición de carteles políticos suizos. Me parece que
que los carteles de alguna forma se entienden como si estuvieran en la calle, es decir, hay carteles a favor de ciertos movimientos, otros en contra, hay varios que se entienden solamente con la imagen, ¿no? Hay varios que no necesitan ser explicados. Me llama mucho la atención los que sí necesitan ser explicados, ¿no? Los que no entendemos porque son justo como texto imagen. Y bueno, es sorprendente cómo ambos, tanto de cosas que me gustan o de los que no me gustan, tienen un principio como de calidad y de comunicación en la fotografía, en la tipografía o en la ilustración, ¿no? Entonces, sin duda todos son carteles impactantes, que es como lo que se busca. Me encanta la idea que todos estos carteles no son carteles de exposición, sino son carteles que cumplen su función en la calle como deben estar siendo los carteles, ¿no? Me gusta el formato que le han dado, ¿no? Que es un poco más chico que el formato suizo típico, y bueno, la cantidad como de propuestas estéticas. Me gusta que conviva un cartel de 1905 con uno de 2001, ¿no? Y que estén, por ejemplo, en la misma hilera, ¿no? I grew up in Switzerland, and these posters were for me like part of our everyday. It was like for all our referendums there were these posters, and it was like part of a public debate. So, but I never really thought about the special quality of it, that its exceptional character, let's say. And I think only after when I left Switzerland, first going to Germany and then now in Mexico, I kind of realized how important or how special these posters are for a public debate, really. And especially now in Mexico, I think because the political system and kind of the question of what a democratic system is and means and how it functions and how a public debate is possible or not and what means, I realized how special it is, and therefore I thought for me it was really great to see this exhibition here. And also the exhibition itself, the way it is curated, the structure of it, that the posters are not sorted or grouped after thematics, let's say, but rather after formal aspects. I thought that was also really interesting to kind of really analyze the language these posters speak or use. So, and not only talk about what they talk about, but how they talk, what the language is. Relevante ver esta exposición en términos del contraste que significa el cartel político en Suiza y nuestra tradición con el arte político. Efectivamente en México hay una tradición de caricatura política que es de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que tuvo un auge muy fuerte en términos ideológicos y que se ha desdibujado por diferentes razones. Y esta muestra trae justamente a colación esta manera de producir propaganda política en un país del que efectivamente hay relaciones distantes, ¿no? Pero podemos repensar también nuestra configuración de la esfera pública a través de esta muestra. Para la historia del arte, que es la disciplina en la que me formé, la representación de las manos tiene que ver básicamente con la representación de la aristocracia y con una línea también de genealogía de representación que tiene que ver con el poder, la política y la aristocracia. Y es muy interesante ver cómo en esta muestra se reconfigura también este hecho a partir de que la mano aparece representada desde lo popular, en un sentido, lo popular y lo colectivo, en un sentido muy amplio. Y vemos diferentes representaciones de cómo la mano efectivamente se vuelve parlante, una mano que es la mano del pueblo y que simboliza también el término de lo común. Bueno, a mí me interesa hablar sobre los carteles, sobre el sufragio femenino que hay en la exposición. Y me llamó la atención que los 101 carteles que hay expuestos, 10 carteles están dedicados al sufragio femenino, 5 en favor y 5 en contra, ¿no? Y pues estos representan una parte de la producción de propaganda sobre el sufragio femenino en Suiza, que lleva pues como un siglo. Suiza fue el último país de Europa en legalizar el voto femenino y lo hizo en 1971, mientras que el primer país de Europa y del mundo que lo hizo fue Finlandia en 1906.
tuvieron un desfase de 65 años. Y lo que me resulta interesante de la muestra de carteles es que en la mayoría, tanto los que están a favor como en contra, muestran a la mujer como un ser pasivo frente a su propia subjetividad. Alguien a quien hay que otorgarle sus derechos, o cuyo papel es cuidar de otros, de niños o de ancianos. Me llama la atención que el único de estos carteles que muestra al personaje como un ser con voluntad propia es uno hecho por una mujer, y es en donde está ella ejerciendo su voto, y lo hace como a la vez que está cuidando a un niño, ¿no? Todos los demás la muestran como un ser al que le pasan las cosas. Miradas a la voz del pueblo es un título que no me dice nada. Y no me dice nada por el lugar vacío de lo que históricamente para mí significa el pueblo. El pueblo como una noción vacía que puede ser llenada de sentido y de ideología. En ese sentido es que cuando Diego me planteó este ejercicio, yo pensé en dos polos opuestos, en cómo el pueblo puede ser llenado desde un discurso de la izquierda y desde un discurso de la derecha. Y el de la izquierda es un cartel de 1918 que está básicamente a favor de un impuesto para los ricos. El de la derecha es un cartel del 2009 que está en contra de la construcción de los minaretes y que usa a la mujer árabe como el símbolo, digamos, de lo que debe ser rechazado. Me interesa sobre todo pensar cómo en modelos donde el pueblo, esta entidad vacua, se expresa, puede expresar las ideas más terribles, y cómo el cartel suizo puede ser un amplificador de los discursos más xenófobos o radicales, lo mismo que pueden ser las redes sociales para amplificar discursos. Y creo que la exposición nos lleva a reflexionar sobre cómo el pueblo se expresa, o qué se expresa a veces en el nombre del pueblo, y un poco a cuidar las imágenes no son inocentes. Y hay una serie de carteles que están en contra y otros a favor del sufragio, y hay uno en particular de 1946 en contra del sufragio femenino que me parece muy representativo de las ideas y de las representaciones sociales que se encuentran por detrás de la oposición que existe frente a este derecho. Y creo que es un cartel, digamos, donde uno ve a una mujer que está siendo tironeada por lo que podría ser la política, y vemos a su hija aferrada a la pierna de la madre, con cara de miedo y que intentando, digamos, que no se la quiten, ¿no? Entonces, lo que representa ese cartel de muy buena manera es la división, digamos, sexual del trabajo que existe, sobre todo en los últimos 2 siglos y medio, en la modernidad occidental y para ciertos grupos sociales, donde tenemos, por un lado, la esfera pública, que es una esfera masculina, y por otro lado, una esfera privada, que es una esfera esencialmente femenina o construida como femenina, donde tenemos al hombre asociado a la vida pública, a la vida política y a la vida mercantil, y a la mujer asociado a los cuidados y al trabajo doméstico. La mujer, digamos, se representa como un sujeto, justamente en la modernidad, que es un sujeto para otros y de otros, ¿no? Porque está en función del hombre, en función de la familia y en función de los hijos. Porque la mujer se constituye, y su feminidad se constituye muy anclada a la maternidad, y se vuelve mujer igual a madre, igual a esposa, igual a cuidadora. Entonces, en ese cartel se ve perfecto que digamos, el mensaje es que si la mujer se involucra en la vida política, eso va a ir en detrimento de su responsabilidad principal, que es ser madre y es cuidar de sus hijos. Entonces, creo que la idea central ahí es que la mujer está en función de un otro, y que el hombre, en cambio, en la modernidad se constituye como un sujeto por derecho propio, un sujeto de derechos, y un sujeto, o el sujeto, digamos, de la modernidad. Existe un término vecino barrial que para nosotros es muy importante porque se acuña en la colonia Juárez, es un término juaricua, que es blanqueamiento por despojo.
Los barrios de alguna manera se van modificando y van sufriendo alteraciones generalmente crueles marcadas por el capital inmobiliario, que lo que producen es la eliminación del comercio barrial, la eliminación de las estructuras de relaciones de confianza entre los vecinos y del tejido social, pero también lo más grave es el desplazamiento de habitantes con arraigo. Particularmente este cartel y el de al lado, me parece que más el de al lado, son muy interesantes porque justo muestran lo que es ese proceso de blanquear y despojar un territorio a favor de la elevación del costo del metro cuadrado, de la renta del suelo. ¿Quién recoge la renta del suelo? Que es de lo que habla particularmente este cartel. Resulta que alrededor de un 30% de las ganancias de los desarrolladores inmobiliarios no les pertenecen a ellos, nos pertenecen a nosotros, la ciudadanía, que somos el tercer socio. El desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, caníbal, voraz, literalmente como un tsunami inmobiliario, tiene que ver con la recolección de la ganancia del suelo. Y la bronca de la recolección de la ganancia del suelo es que quien se la lleva es el desarrollador inmobiliario y no le deja nada a la ciudad, no le deja infraestructura, no le deja, digamos, espacio público, pero sí se beneficia de ello. Entonces, bueno, nos pareció interesante hablar de los cárteles inmobiliarios que operan de manera ilegal en la Ciudad de México y que evidentemente están llenos de manchas, aunque tienen una cara otra en la parte superior que se presentan como vanguardia de una ciudad compacta, de una ciudad vertical, y justo la ley que pretenden aprobar posismo es una ley que tiene que ver con justo un 30% curiosamente de mayor densidad, de mayor altura, para beneficiar una vez más al desarrollismo inmobiliario en la ciudad. I want to talk about one specific posters that is here on the show, amongst about 100 posters that were designed in Switzerland by different artists, designers in a period of, I think, roughly 100 years. One poster specifically I got very attracted to, which is a poster by it's by Donald Brunn, which is made 1946, about the female votes, about whether female women are allowed to vote in Switzerland, which is it was a very big topic in Switzerland, as in 1971 we were the last European country that actually allowed female to vote, and until 1919 the last canton, which was Appenzell, was part to vote, where females had the right, the latest country, 1999, to vote. And this is something that is very intriguing for me, and especially because until that time only men were allowed to vote. And there is this poster that documents, that is very subtle, which shows a lollipop, basically I don't know how you say it. Soccer? A soccer, like for babies, no? When they're newly born, when they cry. And on top of that, where a baby would have the salvia, there is a fly. And it says, female voting, vote against no. And what for me is, from an artistic point of view, really fascinating is how subtle that image is, and how it really enters you in a way that first you think you don't really understand what it's about, but then you realize that actually the fly, in a way, for me represents dirt, something that is dirty. And what the image in a way says is like, you allow women to vote and they will neglect the work at home. So they will neglect your child, they will neglect, to do what they're supposed to do, instead of actually you liberate the woman in order to become part of a community, a society, and be part of the family. And so this image for me it's incredible, because it's visually absolutely catchy. It's with the colors, and it plays on these two levels of actually, the baby and the fly, and these are two different ways of representing something. And I think that is something in Switzerland which maybe in other aspect it is very minimalism.
you know, that you can see, and there's a form of thinking that this image represents for me, and that's why I like that very much. Quien se dedica al diseño, o en mi caso, pues la deuda que tiene con las aportaciones suizas para el diseño gráfico, sobre todo del siglo XX, que es la exposición, pues es pagable, ¿no? En este caso escogí hablar acerca de esta imagen por 2 o 3 razones. La primera es para resaltar esta cosa de que lo que en cualquier otro ámbito, cuando menos en el ámbito mexicano, no sería un tema de discusión, sería un tema de discusión no público. En este caso es, ¿qué dice el cartel, Alex? Dentista, iniciativa dentista. Una iniciativa sobre técnicos dentales, que no sabemos exactamente a qué refiere, pero sí estamos claros de su pequeñez en el contraste de cuáles son los temas en el debate público, por ejemplo, de México, pues me parece digno de llamar la atención y yo supongo que admirable. Y por otro lado me parece que es un ejemplo muy claro, muy limpio de lo que uno entiende como diseño suizo, pues esta suerte de limpieza, de síntesis, no sé si absoluta, pero de gran síntesis, y esta suerte de neutralidad. En el caso a mí me quería resaltar esto porque usa, no estoy seguro de si sea la versión industrial, pero usa la tipografía Accidents Grotesque, que es como estas tipografías grotescas es como que la marca de la casa suiza, y han construido como que esta suerte de neutralidad en el lenguaje visual, ¿no? Sirve para todo, y bueno, y en este caso esta tipografía es el antecedente de la tipografía helvética, pues que es un redibujo más moderno, más versátil, pero es una tipografía que en concreto yo en mi práctica, a lo que me dedico, es una tipografía que uso permanentemente, y un poco la voz, el tono, la entonación de los libros, lo que yo hago ha sido a través de esa tipografía. La exposición abre con 2 carteles principales, uno de los más antiguos en 1920 y otro de los más recientes en 2009. Lo interesante es que estos 2 carteles retratan la imagen de la mujer siempre amenazante. Desde 1920 es en contra del voto de las mujeres, y el del 2009 es en contra de la deconstrucción de mineretes. Esto me pareció interesante porque nos anuncia cómo va a ser toda la exposición, llena de estas contradicciones políticas, pero me recordó cómo en 1920, en el año que también en México se estaba exigiendo el voto de las mujeres, fue cuando Elvia Carrillo Puerto en Yucatán empezó también a abogar por la educación sexual de las mujeres y por el derecho al divorcio. A esto el gobernador contestó con la institucionalización del Día de la Madre, para que a las mujeres no se les olvidara su principal función, que es el de la maternidad y el de educar a sus hijos.